Hola y bienvenidos a En Vínculo, el podcast cristiano para una crianza basada en el vínculo y las necesidades. Queremos entender el corazón de los niños, llegar al corazón de los padres y ver a Dios con nuevos ojos. Te saluda Giovanna y me alegra que nos estés escuchando. Esta es la segunda parte de nuestro tema anterior en el que hablamos sobre el proceso de independencia. Si aún no has escuchado la primera parte, te recomiendo lo hagas. Antes de continuar, queremos recordar algunos puntos importantes que vimos anteriormente. Entre ellos aprendimos que el proceso de independencia nos hace personas únicas y se refiere a la maduración y la formación del yo separado del yo de la madre. Significa también autodeterminación y la capacidad de decidir. Este proceso no necesita ninguna presión del exterior, persuasión o coacción, porque surge desde el interior. También aprendimos que mientras más profundas sean las raíces del vínculo, mejor podrá el niño desarrollarse como una persona libre e independiente, y sin embargo, permanecer en el vínculo. La clave para impulsar el proceso de independencia está en el vínculo. Muchas veces confundimos este proceso de independencia con un comportamiento desafiante, rebelde o falta de respeto. Pero en realidad el niño solo está mostrando sus límites y necesita de la guía y el acompañamiento de sus padres para direccionar todo esto de manera correcta. Finalmente, a través de la historia de José y su madre, pudimos entender que lo que algunos ven como una fuerte dependencia, en realidad no lo es. Es importante tener cuidado de no sobrepasar los límites de nuestros hijos, obligándolos o forzándolos a hacer cosas para las cuales aún no están preparados interiormente. Y es en este punto donde queremos continuar. Tal vez te has preguntado alguna vez, pero ya es hora que mi hijo aprenda a vestirse solo, a dormir en su propia cama, a ordenar su habitación. Y si no se lo enseño ahora, nunca será independiente. Así pensaba Sofía hace un tiempo. Tenía muchas ganas de enseñarle a su hijo, que para ese entonces tenía 2 años, a ordenar sus juguetes por sí mismo. Pensó que si le enseñaba desde pequeño sería más fácil después. Pensaba incluso que perdería el momento en el que su hijo debiera adquirir el hábito de ordenar sus juguetes. Entonces Sofía comenzó anunciándole a su hijo que a partir de ahora ordenarían los juguetes juntos. Después de que él no hizo nada más que mirarla, ella tomó su mano, lo dirigió hacia los juguetes que estaban en el piso y luego hacia la caja donde debían ser guardados. Los siguientes días, Sofía utilizó el método de las amenazas y el contar hasta 3. Después de explicarle las consecuencias y contar hasta 3 y ver que su hijo no ordenaba los juguetes, decepcionada por los resultados, pero convencida de la efectividad de su método, Sofía llevó a su hijo a su habitación, lo dejó allí solo y cerró la puerta. Lo que esta separación realmente creó en el hijo de Sofía fue miedo y dolor, pero ella no era consciente de esto. El niño inmediatamente comenzó a llorar y después de un rato Sofía entró en la habitación y le explicó nuevamente por qué lo había dejado en su habitación solo. Luego le preguntó si quería ordenar los juguetes con ella y lo hicieron juntos. Ante una situación de este modo, un niño probablemente estará de acuerdo con cualquier cosa con tal de recuperar el vínculo y el amor de sus padres y asimismo evitar mayores consecuencias. Sin embargo, esta motivación no es genuina, es decir, no viene de adentro, sino de afuera, es resultado de la presión y el miedo. Esto tiene poco que ver con la independencia y la cooperación voluntaria, y desde luego menos aún con la madurez, el relacionamiento y el vínculo. Sofía se alegró mucho de haber leído poco después sobre una alternativa basada en el vínculo, que hasta el día de hoy sigue dando frutos. En nuestro próximo episodio, en donde hablaremos sobre tomar responsabilidad, te contaremos también cómo es que el hijo de Sofía aprendió a ordenar sus juguetes. Analizando la historia de Sofía, podemos reconocer que sus pensamientos y acciones estaban impulsados por el miedo y la preocupación, como lo describimos en el episodio 3 del podcast. Tal vez recuerdes esta expresión: mi hijo se volverá malcriado y vago si no le enseño a la fuerza a ser independiente y a asumir responsabilidades. Piensa por un momento, ¿qué es lo que te está costando que haga tu hijo para que finalmente pueda ser más independiente, pero simplemente no quiere hacerlo?
¿Cuáles son tus métodos habituales para enseñarle a tu hijo estas cosas? ¿Será que enseñar significa lanzarlo del nido para que aprenda a volar? ¿Usas tu autoridad para forzarlo y o castigarlo? ¿Cómo podemos mantener el vínculo con nuestro hijo en medio de todo esto? Los niños a menudo vacilan entre querer hacer todo por su cuenta y un minuto después pedirle ayuda a sus padres. Ellos suelen pedir ayuda para cosas que pueden hacer solos, pero ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿No les decimos acaso comúnmente, eso es algo que deberías poder hacer solo? Muchas veces hasta nos enojamos, nos exaltamos y comparamos a nuestros hijos con otros niños que ya hacen estas cosas por sí solos. Y ni siquiera nos damos cuenta de que es precisamente allí donde podríamos y deberíamos ser un ejemplo y enseñarles lo que significa ayudar a otros. Permanecer en el vínculo significa dar a los niños a través de nuestro comportamiento la sensación de que siempre estamos allí para ellos y queremos ayudarlos. Muchos de nosotros tememos que los niños se vuelvan perezosos si los ayudamos constantemente, pero en realidad con el tiempo rechazarán por sí solos que los ayudemos. Disfruta ayudar a tu hijo sin quejarte y al mismo tiempo dale la libertad de probar a hacer cosas por sí mismo. De lo contrario, puedes convertirte en un papá o mamá helicóptero. Este tipo de padres no confían en sus hijos, tienen miedo de todo, los sobreprotegen y no les permiten hacer nada solos. Esto no es a lo que nos referimos cuando hablamos de ayudar. Esperamos que entiendas la diferencia. Si les decimos a nuestros hijos que podemos pedir ayuda de Dios en todo momento, que Él siempre está allí para nosotros, que incluso nos ayuda cuando hacemos las cosas mal y que podemos depender de Él porque se preocupa por nosotros, entonces deberíamos también tratarlos del mismo modo y darles el ejemplo. Si observamos con detenimiento a nuestros hijos, veremos cooperación e intentos de independencia, pero en cosas muy distintas a las que nosotros deseamos. Ellos quieren ayudar a cocinar, cambiar un foco o hacer cosas como atarse los zapatos, encender alguna cosa, subir solos a algún lugar alto. Pero desde luego estas no son cosas que nos alegran, porque ellos aún no son capaces de hacerlo solo y llevaría más tiempo del que nos permite nuestra apretada agenda. Pero si tenemos una actitud apreciativa, muchas de nuestras exigencias desaparecerían y empezaríamos a maravillarnos de la energía y afán que tienen nuestros hijos por descubrir nuevas cosas en lugar de estar siempre molestos por las cosas que aún no hacen de forma independiente y de luchar contra ellos por esta presión. Por el contrario, podemos crear un entorno en el que digamos sí. Decir sí tan a menudo como sea posible es la mejor manera de fomentar continuamente la voluntad de cooperación en los niños. El teólogo estadounidense David Asscherick describe en su curso Levántate la forma en que Dios hizo esto. ¿Cuántos árboles crees que crecían en el jardín del Edén? ¿50? ¿100? ¿500? No lo sabemos, pero Adán y Eva tenían acceso a todos ellos. Se les permitía elegir y moverse libremente. Solo un árbol estaba prohibido y solo porque era peligroso para la vida. Dios dio la prohibición solo en un lugar específico, lo que significa, por ejemplo, que acondicionemos el ambiente de forma adecuada para nuestros hijos y les permitamos probar cosas nuevas aunque nos parezcan innecesarias y absurdas. Asimismo, debemos ser moderados con las prohibiciones y restricciones y solo darlas cuando sea muy importante y o perjudiquen a alguien. David Asscherick afirma: si a los niños no se les permite cometer errores en casa y aprender de ellos con el apoyo de sus padres, porque todo lo que oyen es no, no y no, después, cuando ya no estén en casa, pueden tender a decir sí a todo y luego tener que aprender de sus errores de una forma más dura y solos. También permanecemos en el vínculo cuando no estamos calificando o incluso criticando el proceso de independencia. En primer lugar, no se trata de que el niño haga completamente bien y de principio a fin eso en lo que tiene interés, sino más bien de que sea curioso y pruebe nuevas cosas. Puede que incluso las primeras veces no termine de armar su rompecabezas.
y es que no se trata del objetivo en concreto, sino del placer de jugar, y en algún momento el niño se volverá más y más valiente y perseverante. Veamos el siguiente ejemplo. Carlos, el hijo de Lorena, siempre ha sido bueno calculando sus límites. Si una torre le parecía demasiado alta, sencillamente no la escalaba, aunque su madre intentaba motivarlo para que lo hiciera. A Lorena le molestaba a menudo ver que la prima menor de Carlos lo hacía sin miedo. Pero un día llegó el momento en el que Carlos se sintió preparado para escalar y simplemente lo hizo. Lorena y sobre todo Carlos estaban muy orgullosos de su logro. No hay nada que refuerce más la confianza de un niño en sí mismo que cuando logra algo por sí solo, cuando descubre y crea algo por sí mismo. Por supuesto que podemos motivarlo, pero no debemos presionarlos. Eva, la hija de Lorena, es completamente diferente a su hermano. Ella intenta probar cosas y va descubriendo sus límites. Con ella, Lorena a menudo tiene que tener más cuidado, ya que rápidamente se vuelve un poco engreída. Con Carlos, Lorena puede estar más confiada, ya que él calcula sus límites correctamente. Ambas formas están bien como están. Queremos mencionar en este punto que cada niño es único y tiene su propio ritmo. Compararlos con otros niños no les hará avanzar, sino que solo disminuirá su autoestima y nuestra propia confianza en su fuerza interior. Cuando los niños descansan en el vínculo y el aprecio, quedan libres para el juego real y maduran. En este juego libre descubren el mundo por sí mismos, se ponen a prueba, se convierten en médicos, bomberos, policías, etc. Y de paso conocen sus habilidades y dones. Lorena descubre esto una y otra vez en sus hijos. Carlos es más bien reservado y se podría decir que es tímido cuando se le conoce a simple vista. Pero cuando está jugando tanto Lorena como sus amigos apenas si pueden reconocerlo. Carlos se vuelve ruidoso, habla mucho, da las órdenes y tiene todo bajo control. Para llegar a esto, Carlos necesita un espacio emocionalmente protegido y profundizar en el juego. Los investigadores en neurobiología afirman que todos los cerebros tienen un excedente de células nerviosas y pueden aprender prácticamente cualquier cosa. Pero solo se anclan en el cerebro aquellas cosas que entusiasman al niño y por las que desarrolla un interés especial. Es decir, necesita un impulso de su interior para aprender de verdad. Todos los niños son superdotados, pero no todos solo en música, idiomas o ciencias naturales, pero quizás escalando, haciendo manualidades, inventando historias o alguna otra cosa que realmente no valoramos como un talento y por eso muchas veces simplemente se marchitan, porque el niño ha aprendido que esos talentos no son valorados por sus padres y el entorno. Si presionamos a nuestros hijos con nuestras expectativas de lo que tienen que hacer, cuándo y cómo, les quitamos su energía interior y esta disminuye cada vez más. Entonces, como padres, sentimos que debemos esforzarnos aún más para lograr nuestros objetivos con ellos, pero esto en realidad solo empeora las cosas. El verdadero crecimiento ocurre en el interior. El proceso de independencia se da en el interior. Nuestros hijos necesitan tener buenos ejemplos a seguir y ser amados incondicionalmente para probar nuevas cosas y poder florecer. Nuestro Señor Jesús nos dejó dicho que nuestra fuerza está en el vínculo con Él. En su palabra nos dice: el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. La buena noticia es que el amor de Dios siempre está allí y podemos madurar en cualquier momento. En el próximo episodio seguiremos hablando sobre este proceso y veremos cómo los niños se vuelven responsables. Este es probablemente uno de los valores más importantes que queremos transmitirle a nuestros hijos. Muchas gracias por escucharnos y si este episodio ha sido de bendición para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas. También puedes seguirnos y suscribirte a nuestras diferentes redes sociales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Instagram y YouTube. Muchas bendiciones y hasta la próxima.